Dijo también el Señor: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Pero yo he rogado por ti que tu fe no falte, y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Él le dijo: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. Y él le dijo: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Sáltese al versículo 54 de ese mismo capítulo. Dice: y prendiéndole le llevaron y le condujeron a casa del sumo sacerdote, y Pedro le seguía de lejos. Y habiendo ellos encendido fuego en medio del patio, se sentaron alrededor, y Pedro se sentó también entre ellos. Pero una criada, al verle sentado al fuego, se fijó en él y dijo: también tú estabas con él. Pero él lo negó, diciendo: mujer, no lo conozco. Un poco después, viéndole otro, dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Y Pedro, saliendo fuera, lloró amargamente. Bendito sea Dios por su palabra. Esta hermosa tarde vamos a meditar sobre el tema. Quizá le va a causar risa el tema, pero yo le puse Pedro y el gallo. Usted se va a dar cuenta, ahorita le da risa, porque el gallo y Pedro empezaron una relación telepática, una relación nueva de ese día en adelante. Cuando Pedro veía un gallo, él se acordaba de algo. Y cada cristiano tiene un gallo que le recuerda todos los días algo. De eso vamos a hablar. Pero vamos a orar primero, ¿qué le parece? No piense en el gallo ahorita oremos y pidámosle al Señor que nos ayude. Amén. Padre nuestro que estás en los cielos, te damos gracias en esta preciosa hora, Señor, por permitirnos el privilegio de estar en tu casa, Señor, para escuchar tu palabra. Yo abro mi corazón para que tu palabra me ministre, para que tu Espíritu Santo, Señor, toque el corazón de tu pueblo, ministre a tu pueblo, Señor. También tu Espíritu Santo toca el corazón del amigo que está en esta preciosa tarde, en este lugar, al amigo que tú has traído, Señor, para escuchar tu palabra. Toca su vida, Señor, para que confiese tu nombre y pueda ser salvo en esta tarde, para que todos de aquí, Señor amado, salgamos con la bendición de tu ministración y tu bendita palabra, Señor. En el nombre de Jesús lo pedimos todos, Señor. Amén y amén. Gloria al Señor. Puede sentarse, hermano. Aleluya. Como dije, Pedro y el gallo. Quizás si usted predicara ahí le pusiera otro tema, porque aquí hay mucha escritura para sacar otros temas, ¿verdad? Pero sin embargo, el Señor ministraba mi corazón meditando, estudiando, leyendo de ciertas cosas que rescatamos de ahí para pensar y centrarnos en ella. Las últimas 24 horas del Señor Jesús sobre esta tierra, antes de su muerte, fue una noche, se puede decir, terrible, dolorosa, horrible.
que nadie quisiera vivir un momento así, una noche así. Sin embargo, él en otra escritura dijo que él para eso había venido, precisamente para ese momento. Porque la meta de él era llegar a la cruz. En su mente no solo estaba la imagen de la cruz, pero en su mente estaba la imagen suya y la imagen mía, de cómo podernos rescatar de la vida que nosotros íbamos a vivir sobre esta tierra, de cómo dar, crear ese regalo, preparar ese regalo y luego ofrecérselo al mundo para que todo aquel que acepte el regalo de la vida eterna pueda ser salvo. Ese regalo está allí en la mano del Señor. Y la Biblia dice que todo aquel que confiese su nombre será salvo. Por eso es que el confesar al Señor es aceptar lo que Él hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros. Y el Señor nunca hablaba en la carne. Todo lo que Él dijo, lo dijo en el Espíritu. Porque Él siempre hablaba palabra de Dios. Y la palabra de Dios no es carnal, sino espiritual. Aquí nosotros vemos cómo el Señor no pierde el enfoque del curso de su camino. Había sido arrestado, pero antes que eso sucediera, le dio instrucciones a sus discípulos. Y en el versículo 31 llama al apóstol Pedro, llama a Pedro y le dice: Simón, Simón, he aquí Satanás os ha pedido para zarandearos como a trigo. Una de las cosas que el cristiano no puede ignorar, que desde el momento que confesó al Señor Jesús como su Salvador personal, también entró en una batalla que no se ve. Porque a partir de ese momento su nombre se borró del libro de la muerte y pasó del libro de la muerte y se escribió en el libro de la vida. Y al diablo no le gusta eso, que tu nombre ya no aparezca en su libro, pero tú estás en el libro del Cordero, del Hijo de Dios. Bendito sea Dios para siempre. ¿Cuántos tenemos nuestro nombre escrito ahí? Al diablo no le gusta eso. Y toda persona que se acerca a Jesús de corazón sincero, que le recibe, que a partir de ese momento ya su vida no le pertenece, ya es de Jesús. Y por lo tanto Jesús puede hacer lo que Él quiera con nuestra vida, si de verdad se la hemos dado de corazón. También vemos al hombre, de cómo, hermano, no podemos ignorar. Usted sabe que nosotros somos débiles y frágiles y fallamos bien facilito. No cuesta fallar. Cuando nosotros le prometemos algo a un semejante, siempre vamos a fallar. Por eso es mejor no prometer. Prometa solo lo que está 100% seguro que va a cumplir, si no, no prometa nada. Pero en cuanto a Dios se refiere, es mejor callar que prometer y no cumplir. El apóstol Pedro quiso resaltar entre los discípulos como siempre, y por eso es que el Señor lo escogió en esta oportunidad. Antes de que él lo arrestaran, lo escogió y lo llamó aparte, y lo llamó y le dice: Simón, Simón, que significa algo fácil, algo débil, significa algo blando. O sea, eso me habla de un carácter inmaduro para representar a Dios. El diablo te ha pedido para zarandearte. ¿Por qué el diablo había pedido a Pedro? Para zarandear. ¿Sabe para qué? Para el poquito de fe que Dios le había dado en su corazón, que la fe que él tenía en el Señor se le desapareciera y pasara de un estado de creyente a un estado de incrédulo, de incredulidad.
Y a Dios no se le agrada con la incredulidad. A Dios le agrada aquel que le cree. Porque Él es galardonador de todos los que le creen. Así dice la Escritura. Y el Señor, previniendo que Pedro no fallara, cuando llegara el momento de la prueba, lo llama aparte. Y a partir de ese momento Pedro entendió de que quizás por su temperamento, su carácter impulsivo, quizás tenía enemigos por ahí en la vecindad. Pero de ese día en adelante él entendió que había un enemigo que él no lo miraba, el diablo. Porque ¿quién ha visto al diablo? Si el diablo se apareciera como él es, usted salió huyendo. Porque él es feo, él es horrible. Él es el único feo. Con él no hay belleza rara. Con él sí es horrible, él es feo, de verdad. Pero él siempre se disfraza, incluso como ángel de luz, dice la Biblia, para engañar a aquel que le sirve a Dios. Y yo me imagino a Pedro escuchando lo que el Señor le estaba diciendo cuando el enemigo había pedido permiso para zarandearlo. Bueno, conocemos algunas circunstancias donde Pedro, él incluso en una oportunidad sacó una espada y le voló la oreja a un siervo de un sacerdote, literalmente. Y profesaba la fe en el Señor, profesaba ser cristiano. Y entonces, para que los alguaciles no llevaran preso a Pedro, porque él no estaba preparado para ir a la cárcel. Usted sabe que para ir a la cárcel hay que presentar evidencias primero de un crimen o de algo que se ha hecho, ¿sí o no? Entonces el Señor, conociendo que Pedro no estaba preparado todavía para enfrentar la cárcel por causa de lo que había hecho, mientras los demás buscaban las evidencias, el Señor agarró la oreja y se la puso al soldado. Y digo, ¿dónde está la evidencia para llevarnos a este? Y aquí tiene que estar, aquí tiene. ¿Dónde cayó la oreja vos? Mira, Malco, vení, hacia allá. No, si usted tiene las dos orejas, ¿y cómo que ustedes están acusando a este falsamente? Pero el Señor hizo un milagro por su hijo, porque el Señor le había dicho a Pedro, yo he rogado por ti. Cuando tú estés en prueba, en problema, alguien ya rogó por ti que sí vas a pasar ese problema. Sí vas a vencer. ¿Por qué yo puedo pasar por una situación, un problema? Porque alguien ya intercedió por mí. Imagínese usted al Señor Jesús y sabe que Él no deja de interceder. Él está intercediendo incluso en este mismo momento. Que el amigo que nunca le ha confesado como su Salvador, esta tarde lo haga. El Señor está intercediendo. Y el que allá es su hijo, el Señor intercede ante el Padre. Porque la Escritura dice que Él está sentado a la diestra de Dios para interceder por aquellos que todavía los hemos quedado aquí abajo. Pero que sabemos que Él pronto viene para llevarnos a esa ciudad maravillosa de la Nueva Jerusalén. Bendito sea Dios para siempre. Cuando usted está en una situación, el Señor Jesús está intercediendo. Y por ahí también está el diablo acusándole, porque el diablo los acusa a nosotros día y noche de lo que hemos hecho. El diablo llega y le presenta la lista negra allí. Mira lo que Julana hizo, mira lo que dijo, mira lo que pensó, mira todo este daño que hizo. Y el Señor Jesús se queda quieto esperando que Él termine su presentación de acusación. Y luego el Padre escuchando y la justicia de Dios lista para actuar. Y cuando nosotros, sin darnos cuenta, estamos en el medio, como estaba Job, en medio de una disputa celestial, porque él no amaba a Dios de corazón. Ese era el argumento del diablo. Y Dios le decía, sí, me ama de corazón. Y el diablo decía, no te ama de corazón. Entonces el diablo le dijo, quítale todo lo que tiene, a ver si no va a blasfemar enfrente de ti. Y sabe que el Señor, hermano, me llama la atención que Dios en su soberanía le concedió esa petición al diablo. Y que puede ser que Dios permita una prueba, que Dios permita una situación para ver. ¿Sabe para qué sirve la prueba? La prueba sirve para sacar lo que verdaderamente hay en lo profundo de nuestro ser.
Para eso son las pruebas. Porque durante no hay pruebas, todo nos parece como cielo sin nubes, todo es azul, todo es playa hasta llegar al mar. Nos olvidamos de Dios, los hacemos indiferentes cuando no hay pruebas, cuando no hay problemas. Pero el apóstol Pablo dijo que es necesario que a través de las tribulaciones lleguemos al cielo. Porque si no, ¿cómo usted se le va a presentar al Señor que ha sido un victorioso? A darle gracias porque todos los días de su caminar en la tierra le dio la victoria. ¿Cómo usted va a llegar allá si nunca peleó? Y si peleaba, no peleaba con quien tenía que pelear, sino que peleaba con su hermano. Y esa no es la batalla a que el Señor nos ha llamado. Dios quiere que sepamos que hay un enemigo que no lo miramos, pero que creemos que existe, porque la Escritura testifica que él anda como león rugiente alrededor de nosotros, buscando a quien hacer caer y fallarle a Dios. Y el Señor le dijo al diablo: quítale todo lo material, pero no toques su vida, y te vas a dar cuenta. Y de aquí uno de los dos va a salir, pero bien avergonzado. Porque vamos a ver qué es lo que verdaderamente hay en el corazón de ese que confiesa mi nombre. Y empieza aquella prueba. Prueba es aquello que usted no se busca, pero ya está metido. Ahora confíe en el Señor, que Él lo va a sacar de ahí, porque el Señor sabe que usted no se lo buscó. Tentación es aquello que usted se busca y le falla a Dios y se olvida de Dios. Porque la tentación, en la circunstancia, en ese tipo de tentación, nadie se acuerda que Dios existe. Pedro pasó ese momento. A él se le olvidó que el Hijo de Dios no debe de blasfemar, no debe de maldecir, no debe de hablar malas palabras. Haga como el salmista decía, porque a todos hay momentos, ¿verdad?, que nos enojamos y dan ganas de decir malas palabras, ¿sí o no? Salmo capítulo 141, versículo 3, el salmista le decía al Señor: pon guarda a mi boca. Hay que pedirle al Señor que los ponga un guarda, un guardia, una seguridad en nuestra boca antes de decir las cosas que vamos a decir. Eso se llama aprender a dominar ese miembro tan pequeño llamado lengua. Porque incluso la Escritura en otro lugar dice que ese miembro tan pequeño es capaz de encender bosques, de hacer que toda la creación de Dios se queme por causa de indisciplina expresiva. Nosotros, hermanos, vemos entonces el final que Job verdaderamente mostró, y que ahora sí hay que creerle lo que él decía que era: un verdadero cristiano, un verdadero creyente en Dios. ¿Cuántos somos verdaderos creyentes en Dios? Nunca deje que el diablo le ande poniendo células de camaleón, que aquí es cristiano y allá afuera no saber qué es, que aquí es una color y allá afuera cambia de color. No. A otro con células de camaleón. Nosotros somos blanco aquí porque nuestras vestiduras son blancas. Somos blanco aquí, somos blanco en el parqueo, somos blancos afuera. En donde quiera que estemos, testificamos que Dios es santo y es real. Gloria al Señor. Pedro exalta su ego, y quizás para que lo oyeran sus discípulos le dice: Señor, dispuesto estoy a ir contigo no solo a la cárcel, sino también a la muerte. ¿Sabe que cuando nosotros prometemos algo debemos de estar seguros que si prometemos algo tiene que ser en el Espíritu o no prometer nada, porque vamos a fallar? Y las palabras de Pedro rebotaron y lo hicieron caer en vergüenza, pero eso no es todo. Le dice el Señor, usted sabe, el Señor a nosotros, mire, podemos buscar el léxico, las palabras más bonitas para expresarle una oración, un tipo de agradecimiento a Dios. Podemos estudiar las palabras más bonitas, los términos, ¿verdad?, que a veces no entendemos, y los vamos a presentar delante del Señor, como hizo aquel fariseo que buscó, ¿verdad?, los argumentos para que Dios lo aceptara y que su oración no fuera en vano. Y empezó a exaltarse, pero al Señor no se le va a impresionar con ese tipo de palabras.
El Señor nos impresionó que Pedro le dijera que estaba dispuesto no solo a ir a la cárcel, sino a morir también con él. El Señor no le impresionó. El Señor le responde: Pedro, te digo que el gallo no cantará hoy antes que tú niegues 3 veces que me conoces. Dios siempre usaba ejemplos comunes que la gente conoce. Por eso es que el predicador siempre usa a veces historias, testimonios, ejemplos que todos conocemos, para que uno cree que todos vamos a entender lo que queremos transmitir. ¿Quién no conoce un gallo aquí? ¿Usted conoce las gallinas? Claro, aquí usted no cría gallinas y quizás le da pena decir que trabajaba en eso, porque ya se le olvidó. Pero, ¿quién no conoce las gallinas? Qué buena la gallina, ¿verdad? Ahora, los gallos no son buenos porque eso casi nunca los matan, porque si no, no comiéramos gallinas, no comiéramos huevitos, rancheritos, porque es por causa de los gallos, ¿verdad? Es su naturaleza, su función. Pero el gallo tiene ese canto, ¿verdad? Peculiar, que estudiando, el gallo es un ave doméstica comestible. Y el Señor mismo en una oportunidad usó tres características de la gallina. Él dijo que porque la gallina tiene ternura, tiene amor y es defensiva. Ella es capaz de dar su vida por sus pollitos, por sus polluelos. Y el Señor Jesús dijo que así como la gallina tiene esas características, Él se comparó a la gallina para abrazar a Jerusalén, pero Jerusalén no había querido recibir la protección y la ternura del Señor. Porque en otra escritura dice que sus ojos estaban cegados para que no lo reconocieran. Si no, usted y yo no fuéramos salvos. Pero gracias al enseguimiento de ellos, usted y yo estamos aquí hoy. Gloria al Señor. Y el Señor le dice, a partir de allí, el concepto de Pedro acerca de esa ave doméstica era uno, pero a partir de allí cambió. Porque ya en la mente de Pedro estaba de que a qué horas él escucharía el canto del gallo. Y dice la otra escritura que leíamos, que en el momento del arresto del Señor Jesús, lo llevaron al patio del sumo sacerdote, y algunos ahí era tiempo de frío. Por eso es que no se cree que el Señor ¿verdad? En esos tiempos hacía frío, entonces unos por ahí encendieron una fogarata y se empezaron a calentar. Y ya en el versículo 54, ya aquí da una alusión a que Pedro se estaba alejando del Señor. Dice, y Pedro le seguía de lejos a Jesús. Uno de los problemas por qué mucha gente niega al Señor es porque le siguen de lejos. Al Señor no se le sigue de lejos porque es fácil fallarle. Mire, hay que estar lo más cerca posible del Señor. Como decía la alabanza, a tus pies es el lugar más alto, más grande, estar a los pies de Jesús. A los pies de Jesús, cuántas cosas yo no puedo tener en mi lista memorial, cuántas cosas no podemos ver a los pies de Jesús. Ahí podemos darle nuestra adoración, nuestro agradecimiento, entregarle nuestro corazón, entregarle nuestro ser. Él a cambio nos da perdón de pecados, nos da restauración para el que no anda bien, para el que se ha apartado, Dios le da restauración. A los pies de Jesús hay todo lo que el hombre necesita para ser salvo. A los pies de Jesús. Pero hay que estar a los pies, no hay que estar lejos de Jesús. Y Pedro le seguía de lejos. Y se empezó a calentar con el fuego que habían hecho los que estaban allí. Segundo paso. Cuando nos alejamos de Jesús, no solo nos alejamos, sino que empezamos a recrearnos con otras cosas que no son de Dios. Porque el fuego hace un efecto que cuando está frío, qué rico es el fuego, ¿verdad? Pero en lo espiritual hay que asegurar que si nos vamos a calentar en la presencia del Señor, que sea el Espíritu Santo con su fuego, que nos entre, que nos haga entrar en calor para estar en comunión con Dios.
que el frío espiritual se desaparezca. Que el frío del amor a Dios, el frío de no servirle a Dios se vaya. ¿Por qué? Porque estamos en el fuego verdadero de Dios. Dios le dijo a Moisés y a Aarón, le mandó y les dio la ley que el fuego del altar no se podía apagar. Habían 5 sacerdotes encargados de preparar la leña, y cuando una leña se quemaba, ellos limpiaban la ceniza y el fuego tenía que seguir ardiendo. El fuego de Dios, el fuego del cristiano tiene que seguir ardiendo, ardiendo y ardiendo, ardiendo. Estás en la iglesia, está ardiendo ese fuego. Sales de la iglesia, ese fuego sigue ardiendo. Estás en el trabajo, ese fuego sigue ardiendo. ¿Por qué? Porque hay que ponerle leña, hay que ponerle la leña de la palabra. Hay que ponerle la leña de la entrega, la leña de la oración. Cuando el fuego se está apagando, para encenderlo se sopla, ¿verdad? Se usa o se le sopla para que la llamita no se muera. Hay que aprender a soplar el fuego, porque la Escritura nos aconseja que hay que asegurarnos que ese don de fuego que Dios ha dado en nuestra vida no esté apagado. Porque una cosa es que un carro camine con gasolina y el motor encendido, y otra cosa es que ese carro camine porque otros lo empujan, pero él no está haciendo nada. No te dejes empujar de nadie, tú camina. Porque Dios te capacitó a ti, Dios me capacitó a mí. A cada uno el Señor nos ha capacitado para caminar por nuestras propias cuentas. ¿Por qué? Porque Él es el que suple las necesidades de todos aquellos que le servimos. ¿No es maravilloso Dios, hermano? Bendito sea Dios para siempre. Aleluya. No hay que calentarnos en fuegos extraños. Sigue diciendo: pero una criada, al verle sentada al fuego, se fijó en él y dijo: también este estaba con él. Aparece el primer gallo de Pedro acusándolo, recordándole. Porque el canto del gallo a Pedro le recordaba lo infiel, su incapacidad, su falta de cumplimiento a lo que él había prometido al Señor. Él le había prometido 2 cosas: ir a la cárcel, ¿y a dónde? A la muerte. Entonces, el canto del gallo, el cristiano todos los días, mira, cuando el gallo te cante, porque todo el cristiano siempre le va a cantar un gallo. El gallo de que tú no sirves, el gallo que tú le has fallado a Dios, el gallo que tú no eres nada, tú no vales nada, nadie da nada por ti, tú eres un infeliz, un desgraciado. Que desgraciado no es mala palabra, gramaticalmente no es mala palabra, es una persona que no tiene ni una gracia, desgraciado. Y agraciado es que está lleno de gracia. ¿Cuántos tiene la gracia del Señor aquí? Bendito sea Dios para siempre. El gallo de la acusación. El gallo que tú ya no tienes fuerzas para servirle a Dios. El gallo que nadie se fija en ti. El gallo que a ti no te toman en cuenta en la iglesia. Siempre hay un gallo recordándote eso. Pero tú, como hijo de Dios y como creyente neumático, la palabra neuma significa espíritu, neumático significa espiritual. Como creyente espiritual, tú no le vas a hacer caso a los gallos carnales, porque tú tienes uno que te dice lo que tienes que hacer, y ese no es el gallo, ese es el Espíritu Santo de Dios, que te dice lo que tienes que hacer. En este caso aparece una criada que representa ese tipo de gallo que te señala. Cuando alguien te señale a ti, dile: si tú te fijas, hay 3 dedos señalándote a ti también. ¿Ves que hay 3 para acá y 1 para allá? ¿Por qué?
Porque muchas veces es más grande el pecado en mí que el pecado que yo pueda estar señalando. Por eso es que el Señor lo dijo de esta manera: cuando tú quieras sacar la paja, eso tan mínimo del ojo de tu hermano, no dijo Dios un pecador, dijo del hermano. Porque a veces los problemas más feos y más grandes se dan dentro del pueblo del Señor. Pero eso sucede, ¿sabe por qué sucede? Porque hay muchos cristianos carnal que no se paran en la brecha del Señor y dicen: basta ya, ahora me voy a parar en la brecha del Señor, porque el Señor le ha dicho: esfuérzate y sé valiente, porque yo estoy contigo. El que es valiente y deja esas cosas, Dios lo respalda y Dios está con él. Porque hay mucho cristiano carnal que se deja de guiar por la carne y no por el espíritu, y ese cristiano está mal. Y muchas veces las disensiones, las divisiones, los problemas, los chismes y todo eso nacen de ese tipo de cristiano. Pero tú sé más inteligente que ese tipo de cristiano. El chisme se detiene cuando se encuentra con un cristiano inteligente. El cristiano inteligente dice: de aquí no pasás. Yo no se lo voy a decir a nadie. ¿Por qué? Porque esto no viene de Dios. El cristiano espiritual discierne todas las cosas, dice la Biblia, y él no es juzgado de nadie. ¿Por qué? Porque él está en comunión con Dios. Vamos a ver. Pero él negó diciendo: mujer, no lo conozco. Incapacidad del hombre. Versículo 58. Un poco después, viéndole, otro dijo: tú también eres de ellos. Y Pedro dijo: hombre, no lo soy. Segundo gallo, que le recordó a Pedro lo incapaz que él era. Como una hora después, versículo 59, como una hora después, otro afirmaba diciendo: verdaderamente también este estaba con él, porque es Galileo. Una hora después me habla a mí de un lapso de tiempo. El enemigo no siempre te va a atacar las 24 horas del día. Él siempre va a tomar su descanso. Ese descanso se lo toma obligado. ¿Sabes por qué? ¿Y cómo? Cuando el cristiano se mete con Dios, cuando el cristiano dobla sus rodillas, el diablo no puede venir. El diablo se mantiene descansando, está sentado, porque él no puede acercarse a ese tipo de cristiano, porque ese cristiano está bien conectado con Dios. Ese cristiano está en la presencia del Señor. Ese cristiano, hermano, está en tal comunión que no hay ningún enemigo que se le pueda acercar, y el diablo está sentado esperando que tú salgas de la presencia de Dios para él, porque él está maquinando cómo te va a llegar. Él está maquinando, él es experto en el engaño, y él conoce las artimañas que él siempre ha usado para engañar a aquel que tiene comunión con su Creador. Y cuando el cristiano se levanta, el diablo ignora que ese cristiano, cuando se levanta, también se levanta una llama de fuego en él y va con él. Y ese cristiano está preparado. ¿Por qué? Porque no es la fuerza de él, sino la fuerza del Espíritu Santo en su vida para que enfrente esa situación. Y Pedro le contesta, versículo 60. Y Pedro dijo: hombre, no sé lo que dices. Y enseguida, mientras él todavía hablaba, el gallo cantó. Así es que cuando el gallo te cante, acuérdate que tú no puedes hacer nada, ni eres capaz de hacer nada. Mejor confía en el que todo lo puede. Eso es lo sabio. Mire, versículo 61. Entonces, vuelto el Señor, miró
a Pedro, y Pedro se acordó de la palabra del Señor que le había dicho: antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Hasta subrayé acá para que no se me olvidara. Entonces, vuelto el Señor, miró a Pedro. Imaginémonos y pensemos por un momento lo que el Señor le dijo con esa mirada a Pedro. Lo que el Señor te dice a ti cuando te mira. Lo que el Señor me dice a mí con esa mirada que solo Él tiene. Es una mirada especial. Porque Él no mira para condenar. Él mira para salvarte, para perdonarte, para levantarte, para hacerte caminar, para seguirlo a Él a través de su mirada. Dice la Escritura, capítulo 8 de Mateo, versículo 14, que Pedro tenía, porque Pedro era casado, Pedro tenía a su suegra, estaba enferma. Y dice que cuando Jesús llegó a la casa, vio, la misma palabra, vio la suegra de Pedro que estaba con una fiebre de aquella que nos da a nosotros, hermano. De tiempo en tiempo, ¿verdad? Que nos dan fiebres así. Que no, uno no puede venir ni a la iglesia porque es algo bien incómodo y hay que pasarlo. Dice que vio la suegra de Pedro, y cuando la vio, él no vio a la señora, porque tenía que haber sido señora, sino que vio el tormento en el alma que ella tenía, porque la fiebre es en el alma, en las emociones. Y dice que extendió su mano y la tocó. Cuando la tocó, esa fiebre salió huyendo. ¿Por qué? Porque Jesús la vio. ¿Ve lo que sucede cuando Jesús mira? La enfermedad no se puede contener cuando llega Jesús y ve a la persona, porque Él tiene misericordia. Y mira, tú debes de procurar que todos los días Jesús se fije en ti. Déjate ver de Jesús todos los días. No te escondas, porque el esconderse de Dios solo causa vergüenza. Cuando Adán pecó, le dio vergüenza y con su mujer empezaron a buscar unas hojas bien grandes y empezaron, porque se vieron que estaban desnudos. Nunca se habían dado cuenta que estaban desnudos, pero ese día se dieron cuenta. O sea, la gloria de Dios era tan perfecta que ellos no se podían ver, que andaban desnudos y contentos y hacían culto al Dios todas las 24 horas del Señor, y no se daban cuenta que estaban desnudos, porque la gloria de Dios era perfecta en ellos, porque ellos eran seres perfectos, no habían pecado. Pero cuando pecan, se dan cuenta que aquella gloria se les fue y se vieron como verdaderamente era. Y tomaron hojas y dice que se escondieron porque escucharon la voz de Dios en el huerto: ¿dónde estás tú? Dios estaba preguntando por él. Dios quería hablar con ellos. Dios quería verlos. Porque Dios no solo te mira solo por verte, para ver cómo andás, para ver cómo vestís, para ver qué errores tenés, para ver si te pintaste bien, para ver si esa pintura va con ese traje. No, eso el diablo hace eso. Y el mundo. Están los fashionistas, ellos se encargan de eso. Pero Dios, cuando te busca y te quiere ver, es porque Él quiere tu corazón. Es porque Él quiere tener una comunión contigo. Para eso es que Dios te busca. La mirada de Jesús. Porque estamos en el punto cuando Dios, el Señor, vio a Pedro. Capítulo 9, versículo 9 de Mateo, dice que el Señor iba pasando por Jerusalén, y allá en los bancos de los atributos estaba Mateo, cobrando los impuestos, y dice que el Señor lo vio, la misma palabra, lo vio y le dijo: sígueme. Y si usted se le está olvidando el español, le dijo: follow me. Y dice que Mateo aceptó, era un hombre receptivo.
dice que esa mirada, ¿qué efecto habrá hecho esa mirada en Mateo? Que dice que él agarró todo y quizás tenía compañeros allí, ¿verdad? Robando como él, y dejó todo allí y no le importó, hermano, todas las ganancias, lo extra que él cobraba de impuestos a los que llegaban a pagar ahí. Dejó todo ahí y empezó a seguir a Jesús, solo porque Jesús lo vio. ¿Ves lo que Dios puede hacer contigo si dejas que Jesús te vea? Pero predicador, el evangelio no es para los mayores, para los viejitos. Sí, eso es lo que enseña el mundo, pero la Biblia no enseña eso. Eso está en la Biblia del mundo, que el evangelio es para los viejitos. Usted está viejito, me dijo alguien, viejito el tren y todavía pita duro, le dije yo. Denle un aplauso al Señor. Pero no enojado, ¿verdad? La mirada de Jesús, lo que causa en una persona dispuesta a creer en Él. A partir de ese momento la vida de Mateo cambió. Es el gran apóstol que conocemos, que presenta a Jesús, el Hijo de Dios, el nacimiento de la promesa del Mesías. Todo porque tuvo un encuentro a través de la mirada del Mesías. ¿Qué cosas puede hacer Dios cuando nos dejamos ver de Él, hermano? Dios es capaz, dice la alabanza, de hacer muchas cosas si tan solo le creemos. Mateo dijo, no quiero material, no quiero plata, no quiero oro. Si el que me está llamando es el dueño del oro y de la plata, mejor lo voy a seguir a Él. No sigamos al oro y a la plata, sigamos al dueño del oro y la plata, que es mucho mejor. Bendito sea Dios para siempre, alabado sea Dios. La mirada de Jesús. El Señor con la mirada le dice a Pedro, Pedro, ¿te acuerdas? Se lo está viendo, le dice, ¿te acuerdas todos los milagros que has visto que yo he hecho? Tú eras uno de mis colaboradores. ¿Te acuerdas, Pedro, cuando yo le di comer a miles de gentes? Y tú eras uno de los 12 que recogió 12 cestas de lo que sobró. ¿Te acuerdas, Pedro, cómo yo te llamé y te cambié de pescador de peces a pescador de hombres? ¿Te acuerdas, Pedro, cómo sané a tu suegra? ¿Te acuerdas, Pedro, todo lo que yo he hecho a través de ti? Como tú has hecho milagros en mi nombre. Solo con ver a Pedro, la memoria de Pedro empezó, hermano, a hacer memoria de todo, de todo, de todo. Y eso tuvo un efecto tan profundo que dice el versículo 62, y Pedro saliendo fuera, Pedro no soportó la mirada del Mesías, de Jesús. Porque lo que en su mente, en su corazón empezó a recordarse de cómo él era más bien como un gusano, nada. Y cómo se atrevió a prometerle a Dios que le iba a ser fiel y a última cuenta le falló en todo. Porque así es el hombre delante de Dios. Nosotros no le podemos cumplir a Dios, pero bendito sea su nombre, que Él sigue siendo fiel y misericordioso para con todos nosotros. Pedro no soportó la mirada del Señor y se fue afuera y dice, y lloró amargamente. Este no es un llanto de cocodrilo, hermano, el que un verdadero arrepentido tiene que tener. Este fue un llanto con amargura. ¿Y qué significa amargura? Es, hermano, dejar que todo nuestro organismo que está en nuestro tronco, en nuestro vientre, se conmuevan por dentro y reaccionemos ante una falla semejante como fallarle a Dios. Eso es amargamente. Porque llorar comúnmente eso es normal. Pero llorar amargamente es sentirse, hermano, incapaz hasta de vivir por el daño que hemos hecho contra una regla de Dios, de su palabra. Por llorar amargamente. Hay muchos cristianos que está todo apático porque necesita recordar
acordarse de aquello que el Señor ha hecho por él, y tal vez así le dan ganas de llorar amargamente, para que Dios lo pueda ver. Solo en el llanto con amargo Dios se complace, porque Él dice, Isaías capítulo 57 versículo 15, así dijo el alto y sublime, el que mora en la eternidad y cuyo nombre es santo. Yo habito en la altura y en la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para darle vida al espíritu de los humildes y al quebrantado de corazón. Eso es llorar amargamente, ponerse en esa condición para que Dios nos vea humillados, quebrantados, incapaces de todo. Eso es lo que a Dios le agrada. Capítulo 51 versículo 17 de Salmos, la Biblia dice, los sacrificios de Dios son el corazón quebrantado y el espíritu contrito y humillado. Esa era la condición que Pedro tomó en ese momento. Se cree que Pedro allí se convirtió de verdad al Señor, porque cuando estamos en un momento especial así, Dios se complace y Él habita con ese tipo de personas así. Ana, la mamá de Samuel, primera de Samuel capítulo 1 versículo 8 en adelante, la Biblia dice que Ana ella tenía su gallo también, se llamaba Penina, el gallo de Ana. Todos los años se burlaba y le hacía chistes porque ella no podía tener hijos. El gallo de Ana se burlaba de ella, la avergonzaba porque no podía darle hijos. Sin embargo, su esposo Elcana era a ella la que amaba y no a Penina. O sea, que los hijos se los había dado por compromiso, pero no la amaba a ella, porque el amor de Elcana era Ana. Y ese gallo a Ana le recordaba y la hacía infeliz y la hacía llorar todos los días. Y cada año cuando subían al templo a ofrecerle el sacrificio y la oración a Dios, dice que Elcana siempre buscaba una ofrenda especial y se la daba a Ana. A ti te amo, esta es la ofrenda que te va a acercar a Dios. Y él era el único que consolaba a Ana. Por eso que el cana representa al Espíritu de Dios, aquel hermano neumático, aquel hermano espiritual que siempre va a consolar al hermano que está en problema, que está desanimado, que está caído. El cana siempre lo va a levantar, porque la Biblia dice que el cana se le acercó y le dijo, Ana, ¿por qué estás triste? ¿Por qué no comes? ¿Por qué está decaído tu corazón? Levántate y come y bebe. Y le dice, ¿acaso no te soy yo mejor que 10 hijos? No nos enfoquemos en que los hijos son toda la felicidad, no. Si así como empezamos, así terminamos. Empezamos solos y terminamos solos. Los hijos solo los visitan por una temporada, pero un día se van a ir. El otro día hablamos con un hermano que tenemos 2 hijas iguales, de las edades. ¿Sí, hermano? Dice, le digo yo, hermano, no hay que ser egoísta. No hay que ser egoísta. Usted y yo pasamos por esas etapas y peores. Por dicha, nuestras hijas están en el camino del Señor, y aunque tienen sus errores y faltas, pero están en los caminos del Señor. Pero si enumeramos los errores de ellas comparados con los que nosotros hicimos en nuestra juventud, nosotros le ganamos a todo el mundo. Esa palabra a Ana le tocó el corazón, dice que se levantó y comió. Versículo 10 del capítulo 1 de 1 Samuel. Dice que ella se acercó al altar y dice que ella oró con amargura de alma. O sea, su amargura, hermano, había puesto su alma tan triste, un dolor tan profundo, pero sin embargo no la detuvo para acercarse a Dios. Nosotros, hermano, cuando estemos pero en algo que no tenemos pero ni ganas ni de dormir, acerquémoslos a Dios, hermano, que Dios nos da fuerza para acercarnos a Él. Y dice que ella oró a Jehová y dice que lloró abundantemente. Es la misma palabra, amargamente. O sea, es llorar amargamente, abundantemente es llorar un poquito extra de lo común. De tal manera que eso, porque incluso los terapeutas enseñan que el llorar es bueno, hermano. Desahoga,
calma la tensión del sistema nervioso y calma la presión de las emociones. Ahora, en el mundo es una cosa, pero cuando hacemos eso en Dios, Dios recibe esas lágrimas que lloramos por una circunstancia, pero a pesar de esa circunstancia seguimos confiando en Él. ¿Cómo sucede eso? Eso no me lo pregunte a mí, porque eso solo Dios lo sabe. ¿Cómo tenemos esa fuerza para confiar en Él, aun cuando no tenemos fuerzas para nada, pero seguimos confiando en Él? Porque el salmista decía: es mejor caer en las manos del Dios vivo que caer en las manos del hombre, porque Él se compadece en misericordia. Y cuando estamos en una situación así, Salmo 34:18 dice que el que al Señor le busca, dice que el que temprano busca al Señor haya socorro, que Él salva a aquellos que se acercan a Él. Y el 145 versículo 18 de los Salmos dice que aquellos que invocan, cercano está al Señor, aquellos que invocan su nombre, pero hay que invocarlo de veras. Y eso me indica a mí que hay muchos que lo invocan, pero no de veras. Pero asegurémonos de invocarlo de veras. No lo invoquemos por interés, no lo invoquemos para otras cosas, invoquémoslo porque necesitamos de Él. Para eso hay que invocar el nombre del Señor. Y esa mirada de Jesús penetró el cuerpo, el alma y el espíritu de Pedro, que él no soportó, y salió afuera y lloró amargamente. Si tú te dejas ver de Jesús, Dios, si no ha hecho nada contigo, hoy puede empezar. Y tú que dices que ya conoces a Jesús y te andas escondiendo, fallándole, el Señor también te mira para que te reconcilies con Él. La mirada de Jesús no es por gusto. Cuando Jesús nos ve, algo le llama la atención. Y todos hemos vivido ese tipo de experiencia. Cuando una joven ve que el joven se le queda viendo, ella piensa que él se ha fijado en ella para algo. Cuando el pastor ve a un miembro, dice, se esconde para que no le den ni un privilegio porque no anda bien. Cuando el líder se le acerca a tal miembro, va de los privilegios, no quiere que Jesús lo vea porque no anda bien. El que está bien con Jesús, mire, que lo vea Raimundo y todo el mundo, él adora a Dios. Voy a invitar a mis hermanos de los pianos, de músicos, para ministrar un momento. Porque aquí, hermano, aquí no se trata de impresionar a Dios. Aquí se trata de tomar una actitud de humildad delante de Él, de no escondernos de Él, de dejarnos ver de Él. Porque aquí nos podemos hacer algunas preguntas. ¿Para qué me quiere ver Jesús? ¿Qué tengo yo que le llame la atención a Jesús? El profeta le dijo: Señor, ¿cómo yo voy a hacer algo que tú me mandes si yo soy un niño? Y él le dijo: no digas yo soy un niño, porque a todo lo que yo te envíe irás tú. Y no temas, porque contigo estoy yo para defenderte. Todos los días, cuando el gallo te cante y te saque y te recuerde todos los errores, todos los fallos que tú le has hecho a Dios, acuérdate también que dentro de esa escena también Pedro lloró amargamente. Ven y aprovecha mejor
de tener un reconcilio, un encuentro con Dios. No te acuerdes de lo que tú hiciste antes. Acuérdate de esa experiencia que tuviste con el Señor el día que te cantó el gallo. De llorar amargamente. Cuando a Pedro miraba a un gallo, él se acordaba que le había fallado al Señor, pero también se acordaba de la experiencia que había tenido con Dios, de arrepentirse de corazón y llorar amargamente por haberle fallado al Señor. Y el que se acerca al Señor con ese tipo de corazón, con el que ha tenido esa experiencia, Dios no se olvida. Pedro se fue, después el Señor lo fue a buscar y lo encontró en el mar pescando y lo confrontó y no lo condenó, porque Jesús no está para condenar ahorita, Él está para salvar y para levantar al que se ha caído. Así está Jesús hoy en día. El joven que está aquí y cree que está caído, Dios lo puede levantar hoy. El que está perdido, Dios lo puede salvar. Para eso Jesús te trajo aquí, para dejarte ver, para que Él te vea y te llame y te diga, como le dijo a Mateo: sígueme, sígueme. ¿Cuántos seguimos a Jesús? La mujer estaba allí y Jesús levantó la mirada y la vio. Le dice: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Ella le dijo: ninguno, Señor, todos se han ido. Porque ellos no querían ver a Jesús, ellos querían que Él matara a esa mujer. Ese es aquel que no conoce a Dios, su corazón está mal. Y Jesús levanta la mirada, la mira y le dice: mujer, ni yo te condeno, vete y no peques más. Aquella mujer venía pensando que eran los últimos minutos de su vida. Ahora Jesús la manda con más vida para que siga hablando de Él. Así hace Jesús con el que se acerca a Él. Póngase de pie. Y no nos dejemos amedrentar por los gallos que los vayan a cantar en el caminar con el Señor. Mejor recordemos las experiencias que hemos tenido con el Señor y volvamos a tener una experiencia mejor, una experiencia nueva, por todo lo que Él ha hecho por nosotros. No podemos enumerar lo que Él ha hecho por nosotros. Solo podemos decirle: gracias, Señor. Gracias. Yo no sé lo que Él me perdonó a mí, pero sí sé que me perdonó mucho. Y por eso soy un creyente agradecido. Y un llamado especial para todos los amigos que están acá. No dejes que el gallo de la falsedad de la vida te haga pensar que porque estás joven no necesitas del Señor. Yo te digo en esta tarde: sí necesitas del Señor. Porque para el llamado de Dios no existe la edad, sino un corazón dispuesto a dejarse ver por Jesús. Cuando el gallo de la droga te quiera inducir a otras cosas, no escuches esa voz. Cuando la voz del gallo de la pornografía te llame, no obedezcas. Obedece la voz de Jesús, que es mejor. Se abre un momento especial para que todo aquel que ha pasado por esos momentos donde le ha puesto más atención a la voz, al sonido del canto del gallo, y apartarse del Señor, que acordarse de las experiencias que ha tenido con Jesús. Acuérdate cuando tuviste esa experiencia, cuando lloraste amargamente delante del Señor. Acuérdate. Y el Señor renueva tu ser hoy. Y todo aquel que sienta ese deseo de reconciliarse con el Señor, de confesar al Señor por primera vez, puede pasar al frente y vamos a orar por usted aquí. Y ahora tú cierra tus oídos a los cantos de todo eso que te recuerda todo lo que tú hacías antes. Olvídate eso ya. No hay que traer a memoria todo aquello que nos hace daño para no perseverar en los caminos del Señor. Pero
pero sí podemos acordarnos de las experiencias bonitas y maravillosas que hemos tenido con el Señor. Joven, adulto, niño, quien sea, Dios le hace el llamado, porque en esta hora Dios quiere salvarte, Dios quiere restaurarte, para que no te vayas como viniste. El llamado está abierto. Todo aquel que quiera ese regalo del Señor. Tú necesitas restauración, pasa aquí, Jesús te la da. Tú quieres salvación, pasa aquí, Jesús te la da también. Tú quieres una sanidad, Dios te la da. Pasa al frente, da ese paso de valentía. El llamado está abierto para todo aquel que quiera. No dejes escapar esta oportunidad que el Señor te da hoy. Que el Espíritu Santo está acá ministrando al pueblo, para que no dejemos escapar esa bendición y empecemos una vida nueva en Jesús hoy, donde ya no vamos a ser como ayer, ya no vamos a ser como antes, vamos a empezar una relación nueva, porque el Señor, aunque le hemos fallado, Él nos acepta y nos reconcilia con Dios. El llamado está abierto. Yo voy a entregar el micrófono, pero el llamado está abierto para que tú aproveches, hermano, para que tú aproveches, amigo, y no te dé vergüenza. Da un paso al frente, que el Señor hoy te levanta de donde tú estés. Voy a ser preciso. Lo único que necesita Dios ver en el hombre es el deseo de acercarse a Él. Porque Dios no necesita de nosotros. Somos nosotros los necesitados de Dios. Y vamos a tener siempre el dedo acusador, el gallo que nos canta. Entonces concluyo con esto. ¿Cuántos de los que estamos aquí necesitamos la ayuda de Dios? Y si tú necesitas la ayuda del Señor, entonces acércate a Él, que Él es misericordioso, Él perdona y Él cambia nuestra tristeza, nuestro lamento en gozo. Por eso David cantaba y decía: has cambiado mi lamento en gozo, me llenaste de alegría, por eso cantaré a ti, roca mía, y nunca estaré callado. Efectos de una vida que sí se acerca a Dios. Vamos a hacer una oración especial, hermano, solo por aquellos que sí se quieren acercar a Dios y se quieren reconciliar con Dios esta tarde. Baje sus manitos, cierre sus ojitos y ore conmigo de esta manera. Señor Jesús, yo reconozco que el necesitado soy yo, el débil soy yo, el que ha fallado soy yo, el que, Señor, no he atendido a tu llamado soy yo. Y a través de tu palabra tú me muestras en tu mirada el socorro, la emergencia de salvarme antes que el enemigo tome mi vida y me lleve a la perdición eterna. Señor, en este momento yo quiero poner mi vida delante de ti. No quiero perecer, ni quiero ser condenado eternamente. Lávame con hisopo y borra toda maldad. Y en este momento, Señor, perdóname por todos mis errores y por todas las cosas que a veces yo te niego, igual como te negó el apóstol Pedro.
me avergüenzo, Señor, pero te pido perdón, igual que Pedro también. Y lloro amargamente, sabiendo que te he fallado. Pero muchas gracias. Aquí estoy para pedirte tu ayuda, pedirte tu socorro, Señor. Aquí estoy. Muchas gracias. Muchas gracias. Todo ese hermanito, caballerito, damita que oró junto conmigo, le pidió perdón al Señor por cada gallo que te canta. Yo creo que esta es una tarde preciosa. Si puedes levantar tu manito, si oraste juntamente conmigo, levanta una manito y dale una señal al Señor que tú si quieres, que tú si quieres, que quieres que el Señor te restaure, que el Señor te levante, que el Señor te perdone y que el Señor te traiga alivio a ese corazón afligido. ¿Quién levanta su manito que oró junto conmigo? Sea sincero, aquí nadie le va a preguntar qué hizo, qué no hizo. Eso es prohibido por Dios. No, no. Lo único que necesita el hombre es dar una señal que usted le pidió perdón al Señor. Aleluya. Dios le bendiga, mi hermanito. Démosle un aplauso, pero fuerte al Señor por este muchacho. Gloria a Jesús. ¿Habrá alguien más, mi hermano, que le quiera acompañar sinceramente? Yo vi a un jovencito llorando. ¿Y tú, mijito, cómo te sientes? Vente corriendo delante del Señor. Alguien más, hermanito, que le quiera: Señor, yo te pedí perdón, yo quiero que tú me restaures, que me levantes. ¿Habrá alguien más, hermanito, que acompañe a este muchacho? Un jovencito, una damita, un caballero, alguien más que necesita la ayuda de urgencia del Señor. Este es un momento clave. Gloria al Señor. Bien, entonces toda la iglesia levante su manito y oramos por este joven. Padre amado, Señor, te damos gracias. En este momento, Señor, mira este joven que ha pasado aquí levantando su manito, reconociendo, Señor, que tú eres el único que le puede ayudar, levantar y también perdonar cualquier error cometido, cualquier situación. Señor, muchas gracias. Tu palabra dice que tu sangre preciosa nos limpia de todo pecado y nos deja blancos como la nieve. Muchas gracias. Restáuralo, Señor, y ayúdalo a caminar hasta la meta final, al supremo llamamiento de Cristo Jesús, Señor nuestro. Muchas gracias. Ahora la iglesia, una palabra de amor al Señor. Dígale: Señor, no quiero que me cante el gallo. Sé, Señor, que todos los días hay una acusación de parte del maligno. Hay un tropiezo, hay una trampa que me pone una cáscara de mango, una cáscara de plátano, que me resbale en el camino y que me dé un golpe fatal. Señor, auxíliame, por favor, porque necesito, Señor, que en cualquier circunstancia yo no te niegue delante de los hombres, ni delante de la autoridad humana, y yo pueda confesar tu santo nombre, que soy un hijo de Dios. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. Muchas gracias. Vamos a darle un aplauso, pero fuerte, fuerte al Señor, y vamos a pasar a nuestros lugares, mi amado hermano. Gloria.